Siempre creí que el silencio era una forma de paz. Ahora sé que puede ser una trampa. Me llamo Elena. Bueno, así me llaman los que todavía me recuerdan. Tengo 62 años. Manos que huelen a canela aunque no haya cocinado en días. Y una casa que ya no reconozco como mía. Aunque mi nombre sigue en el papel que dice que lo es. Todo empezó un martes. No un martes dramático. No uno de esos días que uno siente venir. Fue un martes ordinario. Con lluvia fina y olor a tierra mojada. Mientras yo buscaba un recibo en la gaveta del escritorio de Rodrigo. Mi esposo de 34 años. No encontré el recibo. Encontré otra cosa. Era un sobre blanco, sin remitente, doblado como si alguien lo se hubiera guardado rápido, con culpa. Adentro, una sola hoja. Un estado de cuenta de un banco que yo nunca había visto. Una cuenta que no era la nuestra. Una cuenta con mi apellido de soltera, pero con la firma de él. Me quedé mirando los números. $187,000. Me senté en la silla de cuero café que siempre fue su silla, la que yo nunca usaba por respeto o por costumbre, y leí esa hoja 3 veces. La mano me temblaba. Pero no lloré. Eso me sorprendió. Pensé que lloraría, pero en cambio sentí algo frío bajar por mi pecho, como agua de pozo en enero. Volví a doblar el sobre. Lo puse exactamente donde estaba. Y fui a preparar el café. Rodrigo llegó a las 7, como siempre. Dejó las llaves en el gancho de la entrada, como siempre. Me dio un beso en la mejilla, como siempre. Ese beso que lleva años siendo un trámite, breve y seco como un sello en un documento. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, sin mirarme. «Tranquilo», dije, y me senté frente a él en la mesa y lo observé comer. 34 años mirando esa cara. Conozco cada línea, cada gesto. Sé cuándo miente. Sé cuándo esconde algo. Y esa noche, mientras él hablaba de tráfico y de un cliente difícil, yo pensaba en $187,000 con mi apellido de soltera encima. No dije nada. Todavía no era el momento. Tengo 2 hijos. Marcos, el mayor, que vive a 3 horas en carro y llama los domingos, si se acuerda. Y Daniela, que vive a 10 minutos y que desde que se casó con Gustavo, parece vivir en otro planeta. Daniela y yo tuvimos una relación distinta antes. Éramos cercanas. Nos reíamos de las mismas cosas. Pero algo cambió cuando llegó Gustavo. Y ese algo tiene nombre, aunque me cuesta decirlo. Mi hija empezó a verme con los ojos de su esposo. De repente, yo era demasiado dependiente. Demasiado anticuada. Demasiado metida. Nunca me metí en nada. Solo llamaba. Solo preguntaba. Solo era su madre. Pero eso, para Gustavo, era demasiado. Y Rodrigo, en lugar de defenderme, sonreía y decía: «Hay que darle su espacio». 34 años dándoles espacio a todos. Y yo sin uno. Al día siguiente fui al banco. No al nuestro, al otro. Al que aparecía en el estado de cuenta. Me puse mi blusa azul. La del cuello en V. La que Rodrigo dice que me queda bien, aunque hace años que no me lo dice. La cajera era joven, con el cabello recogido y uñas de color vino. «Buenos días», dije. «Necesito información sobre una cuenta». Me pidió identificación. Se la di. Tecleó. Frunció el ceño. Apenas. Ese gesto pequeño que la gente hace cuando algo no cuadra, pero no quiere decirlo. «Señora, esta cuenta tiene un titular principal y usted está listada como beneficiaria secundaria». «¿Beneficiaria secundaria?» «Sí. Significa que accede a los fondos solo en caso de fallecimiento del titular». Respiré despacio. «¿Y puedo saber quién es el titular principal?» Tecleó de nuevo. «Rodrigo Salas Mendoza. Mi esposo». Salí a la calle con el sol dándome en la cara y me quedé parada en la acera un momento. La gente pasaba. Un niño lloraba en un carrito. Un perro olfateaba una bolsa de basura. $187,000 en una cuenta que yo no podía tocar mientras él viviera. Pero cuando él muriera, todo sería mío. Eso deberías haberme tranquilizado. No me tranquilizó, porque la pregunta no era qué pasaba cuando él muriera.
La pregunta era, ¿por qué esa cuenta existía? ¿Por qué estaba a nombre de mi apellido de soltera? ¿Y por qué yo nunca lo supe? Llamé a mi amiga Consuelo esa tarde. Consuelo es la única persona que conozco que dice la verdad aunque duela. Nos conocemos desde los 20 años, desde cuando las dos éramos delgadas y creíamos que el amor lo resolvía todo. Consuelito, dije, necesito verte. Nos encontramos en la cafetería de siempre. Pedimos 2 jugos de maracuyá y yo le conté todo. Consuelo me miró sin interrumpirme. Eso es lo que más quiero de ella. No interrumpe. Cuando terminé, ella giró su vaso lentamente sobre la mesa. «Elena», dijo. «¿Alguna vez Rodrigo ha mencionado un seguro de vida? El seguro que tenemos juntos, sí. ¿Y alguno aparte?» Me quedé quieta. «No lo sé». Consuelo asintió despacio. «Entonces tienes que saber más antes de hacer cualquier movimiento». «¿Qué clase de movimiento?» «Cualquiera. No confrontes todavía. Observa». Eso me lo dijo Consuelo. Y eso fue lo más importante que alguien me dijo en meses. Observa. Empecé a observar. No era algo que yo hubiera hecho antes. Toda mi vida confié. Confiar era mi modo de amar, mi modo de existir. Pero el sobre blanco había cambiado algo en mí. Como cuando alguien mueve un mueble que llevas años esquivando de noche y de pronto te das cuenta de cuánto espacio ocupaba. Empecé a notar cosas. Rodrigo salía a caminar los jueves por la tarde. Siempre había dicho que era por el médico, por la presión, pero los jueves volvía con el cabello húmedo, aunque no había llovido, y una vez con un olor que no era su colonia y habitual. Empecé a notar que cuando sonaba su teléfono en la noche, lo volteaba boca abajo. Empecé a notar que Daniela, cuando venía a visitarme, y miraba hacia el escritorio de su padre con una expresión que yo no sabía cómo leer. No era curiosidad. Era otra cosa. ¿Conocimiento? No quise pensarlo todavía. Pero lo pensé. El jueves siguiente, cuando Rodrigo salió a caminar, yo hice algo que nunca había hecho. Entré a su escritorio. No con culpa esta vez. Con propósito. Abrí el primer cajón. Facturas, notas, un reloj sin pila. El segundo cajón. Contratos viejos. Una tarjeta de crédito vencida. Una foto de los dos en la playa. Tendríamos 40 años. Yo reía con la boca abierta. Me detuve frente a esa foto. Esa mujer no sabía nada todavía. Guardé la foto y seguí buscando. En el tercer cajón, debajo de un folder azul con papeles de la empresa, encontré un teléfono. Un teléfono que no era el suyo. Era más pequeño, negro, sin funda. Lo encendí. Tenía clave. Intenté su fecha de nacimiento. No. Intenté la fecha de nuestra boda. No. Intenté la fecha de nacimiento de Daniela. Entró. La pantalla se abrió. Y el primer mensaje que vi, el más reciente, el de ese mismo jueves, decía: todo listo. Solo falta que ella firme. No sé cuánto tiempo estuve ahí parada con ese teléfono en la mano. Lo que sé es que cuando escuché la llave en la puerta, ya lo había apagado, ya lo había guardado, y ya estaba en la cocina revolviendo una olla de sopa que no recordaba haber puesto al fuego. Rodrigo entró. «Huele bien», dijo. «Gracias», dije. Me besó en la mejilla. Ese beso de siempre. Y yo sonreí, porque algo en mí había decidido en ese momento, con esa frase todavía brillando en mis ojos: todo listo. Solo falta que ella firme. Que yo no iba a firmar nada sin saber primero exactamente qué era. Y que si había algo que firmar, ibas a necesitar a alguien que supiera más de papeles que yo. Esa noche, mientras Rodrigo dormía, busqué en mi teléfono el nombre de la única abogada que conocía. Se llamaba Patricia Montes. Había sido compañera de Marcos en la universidad. Joven, pero con fama de ser implacable con los contratos. Le escribí un mensaje a las 11:30 de la noche. «Patricia, soy la mamá de Marcos. Necesito hablar contigo. Es urgente. Es confidencial». Su respuesta llegó 3 minutos después. «Mañanas a las 9. Te mando la dirección». Puse el teléfono boca abajo. Como él. Y por primera vez en semanas,
Dormí, no porque estuviera tranquila, sino porque ya tenía un paso siguiente. Entré a la oficina de Patricia Montes a las 9 en punto. Era un espacio pequeño, pero ordenado, con estantes llenos de carpetas y una planta en la esquina que, curiosamente, era la única cosa que se veía viva en toda la pros habitación. Patricia me esperaba de pie. Era más joven de lo que recordaba, 30 y pocos años, cabello oscuro corto, lentes pequeños de armazón dorado. Me dio la mano con firmeza. «Señora Elena, siéntese, por favor». Me senté. Puse mi bolso en las piernas, como siempre hago cuando estoy nerviosa, como si el bolso fuera un escudo. «Gracias por recibirme tan rápido», dije. La urgencia en su mensaje era clara. Se sentó frente a mí y abrió un cuaderno en blanco. «Cuénteme todo», sin saltarse nada. Y lo hice. Le conté el sobre, la cuenta bancaria, mi apellido de soltera, los $187,000 que yo no podía tocar, el teléfono escondido, el mensaje, todo listo. Solo falta que ella firme. Patricia no me interrumpió. Escribía de vez en cuando, palabras sueltas, flechas. Cuando terminé, cerró el cuaderno y se quitó los lentes. «Señora Elena, necesito hacerle algunas preguntas directas». «Adelante. ¿Usted firmó algo en los últimos 6 meses que no leyó con cuidado?». Pensé. Esa pregunta me cayó como piedra en agua quieta. «Rodrigo a veces me pasa papeles de la empresa. Dice que son trámites. Yo firmo porque siempre lo he hecho». Patricia asintió despacio, sin juzgarme. Pero yo me sentí juzgada igual, por mí misma. «¿Recuerda la última vez? Hace como 3 meses. Era un documento largo. Él dijo que era una renovación de contrato con un proveedor. Yo firmé al final. ¿Tiene copia?». «No». «¿Sabe el nombre del proveedor?». «No». Patricia volvió a ponerse los lentes. «Bien. Eso es lo primero que vamos a buscar». Abrió su computadora. «¿Sabe si la empresa de su esposo tiene sociedad con alguien más?». «Tiene un socio, Bernardo Ríos. Son amigos de toda la vida». «¿Y su hija Daniela tiene alguna relación con la empresa?». La pregunta me detuvo. «¿Por qué lo pregunta?». «Porque usted mencionó que ella miraba hacia el escritorio de su padre, con una expresión que no reconocía. Y porque en estos casos, señora Elena, las redes no suelen ser de 2 personas». Me quedé callada un momento. «Daniela nunca ha trabajado en la empresa. Eso no significa que no tenga un papel en esto». No quise pensar en eso todavía. Pero lo guardé. Lo guardé en ese lugar donde uno pone las cosas que duelen demasiado para examinarlas de frente. Patricia me pidió 2 semanas para investigar. Me dijo que no confrontara a Rodrigo. Sé que no cambiara ninguna rutina, que siguiera siendo la misma Elena de siempre. ¿Puede hacer eso?, me preguntó. «Llevo 34 años siendo la misma Elena de siempre», dije. «Creo que puedo aguantar 2 semanas más». Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi triste. Salí a la calle y caminé hasta el parque que queda a 2 cuadras. Me senté en una banca bajo un árbol de mango viejo, de esos que ya nadie planta porque tardan demasiado en crecer. Me quedé ahí un rato, mirando a 2 palomas pelear por un pedazo de pan. Pensé en el mensaje del teléfono. Solo falta que ella firme. ¿Qué era lo que yo tenía que firmar? ¿Y por qué tenía que ser yo? Las 2 semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Vivía en la misma casa, dormía en la misma cama, comía en la misma mesa, pero era como si yo estuviera detrás de un vidrio y observando mi propia vida desde afuera. Rodrigo no notó nada. Eso, por sí solo, me decía algo. 34 años de matrimonio, y mi esposo no podía notar que algo en mí había cambiado. O no quería, o no le importaba lo suficiente para mirar. Los jueves seguía saliendo. Yo ya no me preguntaba dónde iba. Eso había pasado a segundo plano. Lo que importaba ahora era el papel. El documento que yo supuestamente tenía que firmar. Un miércoles por la tarde, Daniela llamó. «Mami, ¿cómo estás?». «Bien, mi amor». «¿Y tú?». «Bien, bien. Oye, Gustavo y yo queremos ir el sábado. ¿Cocinamos juntos?». Ese «cocinamos juntos» me habría alegrado antes. Ese día me puso alerta. «Claro», dije. «¿A qué hora vienen?». «Como al mediodía». «Perfecto». Colgué y me quedé mirando el teléfono.
Daniela no venía sola si visitarme hacía meses. Siempre traía a Gustavo. Y Gustavo siempre terminaba hablando con Rodrigo en el estudio, mientras nosotras cocinábamos. ¿De qué hablaban en ese estudio? Esa pregunta antes me parecía sin importancia. Ahora me parecía esencial. El viernes en la tarde, Patricia me llamó. «Señora Elena, ¿puede venir mañana temprano? Mañana tengo a mi hija al mediodía, a las 8. Tiene tiempo de sobra». Algo en su voz me dijo que lo que había encontrado era importante. «A las 8 estoy ahí», dije. Esa noche no dormí bien. Me quedé mirando el techo de la vieja habitación, escuchando la respiración de Rodrigo. Ese sonido tan familiar que durante años me había parecido reconfortante. Ahora era como escuchar a un extraño. Pensé en la primera vez que lo vi. Yo tenía 27 años. Él era amigo de un primo mío. Venía de una familia trabajadora. Tenía una risa fácil y sabía escuchar. Eso me enamoró. Que sabía escuchar o fingía escuchar. ¿Cuándo había empezado la diferencia? Me dormí casi al amanecer, sin respuestas. La oficina de Patricia olía a café recién hecho cuando llegué. Ella tenía una carpeta gruesa sobre el escritorio y ojeras que me dijeron que tampoco había dormido mucho. «Siéntese», dijo. Y ya no era el tono amable del primer día. Era el tono de alguien que tiene algo difícil que decir. Abrió la carpeta. «Encontré el documento que usted firmó hace 3 meses. Mi corazón se movió». «¿Cómo?» «Porque está registrado». Me pasó una hoja. «Señora Elena, usted firmó una transferencia de derechos sobre su parte de la propiedad conyugal a favor de una empresa llamada Inversiones Salas y Ríos». Miré el papel. Ahí estaba mi firma. La reconocí inmediatamente. Mi letra, mi nombre, la fecha. «Yo creí que era un contrato de proveedor», dije. Mi voz salió más pequeña de lo que quería. No lo era. Era una cesión de derechos. En términos simples, usted firmó renunciando a su parte de los bienes que comparten. El cuarto se quedó en silencio. «¿Eso tiene validez?», pregunté. «Tiene validez provisional, pero tiene un defecto. No está notariada correctamente. El notario que aparece en el documento tiene la licencia suspendida desde hace 8 meses. Patricia me miró. «Eso nos da una ventana», respiré. «¿Qué clase de ventana?» «Para impugnarla. Para demostrar que usted firmó bajo engaño, sin conocimiento del contenido real del documento y que el proceso notarial fue irregular». «¿Pero podemos demostrarlo? Usted acaba de decirme que creyó que era un contrato de proveedor. ¿Hay alguien más que haya escuchado eso?», pensé. Consuelo estaba conmigo ese día. Rodrigo llamó mientras tomábamos café. Recuerdo que dijo: «Necesito que firmes unos papeles de la empresa cuando llegues». Ella lo escuchó. Patricia anotó. «Bien, eso ayuda. Pero hay algo más». Volvió a la carpeta. Sacó otra hoja. «La cuenta bancaria que usted encontró. La de los $187.000. Sí, esa cuenta fue abierta hace 11 meses. Con el apellido de soltera de usted como parte del nombre de la cuenta. Eso no es accidental, señora Elena. ¿Qué significa? Significa que alguien quería que, en caso de investigación, pareciera que usted era partícipe. Que esa cuenta era de conocimiento mutuo. Que si algo salía mal, usted también cargara responsabilidad». Me quedé helada. ¿Responsabilidad de qué? Patricia cerró la carpeta. «Eso es lo que todavía estoy determinando. Pero le digo lo que sospecho. Inversiones Salas y Ríos ha estado moviendo dinero. Dinero que entró limpio y salió de forma fraccionada a cuentas en el exterior. Y el apellido de usted está en el papel de una de esas cuentas». No dije nada. No estoy diciendo que usted hiciera algo. Estoy diciendo que la pusieron en posición de que pareciera que lo hizo. Salí de la oficina de Patricia a las 10 de la mañana con las piernas que no me respondían bien. Caminé hasta mi carro y me senté adentro sin encenderlo. Puse las manos sobre el volante y miré por el parabrisas el estacionamiento vacío. 34 años, 2 hijos, una casa con olor a canela. Y mi nombre puesto en un papel sucio sin que yo lo supiera. No lloré. Quería llorar. Sentía el llanto ahí, detrás de los ojos, pesado y caliente, pero algo más fuerte lo tapaba.
Era rabia. No la rabia que grita. La rabia que piensa. Encendí el carro. Tenía que llegar a casa antes del mediodía. Daniela vendría. Y Gustavo. Y Rodrigo estaría ahí, con esa cara que conozco desde hace 34 años, sirviéndose café como todos los sábados. Y yo iba solo a sonreír. Iba a cocinar. Ibas a servir la mesa. Y no iba a decir nada. Todavía, Daniela llegó a las 12:15 con un postre comprado en la pastelería de siempre. Y una sonrisa que a mí me llegó diferente ese día. La miré a los ojos cuando me abrazó. Mis ojos de madre buscando algo. ¿Sabía ella? ¿Sabía lo del documento? ¿Sabía lo de la cuenta? Su abrazo fue normal. Su sonrisa fue normal. Pero hay cosas que uno carga en el cuerpo aunque no lo sepa. Y yo sentí algo tenso en sus hombros cuando la sostuve. Gustavo saludó con ese apretón de manos que siempre me ha parecido excesivamente firme, como si quisiera demostrar algo. Señora Elena, qué buena cara tiene hoy. Gracias, Gustavo. Rodrigo salió del estudio. Los 4 hombres, los 3, se fueron hacia la sala mientras Daniela y yo preparábamos el almuerzo. En la cocina, mientras ella cortaba tomates, yo la observé. ¿Todo bien con Gustavo? Pregunté, como siempre pregunto, como si fuera conversación normal. Sí, mami, bien. Ocupado con el trabajo. ¿En qué está ahora? Tiene un proyecto nuevo. Algo de inversiones. Dijo eso sin mirarme. Concentrada en el tomate. Inversiones. La palabra me cayó en el pecho como una piedra. ¡Qué bien!, dije. ¿Con quién trabaja? Ahora sí me miró. Solo un segundo, pero fue suficiente. Con unos socios. No conozco mucho del tema, mami. Ya sabes que esas cosas no son lo mío. Sonrió. Siguió cortando. Y yo seguí cocinando. Pero ya sabía. Daniela sabía algo. No todo, quizás, pero algo. El almuerzo fue largo. Demasiado normal para lo que yo cargaba por dentro. Rodrigo contó un chiste malo. Gustavo habló de fútbol. Daniela preguntó si habíamos pensado en remodelar la cocina. Y yo serví, sonreí, limpié, pregunté, respondí. Fui la Elena de siempre. Pero en algún momento, mientras recogía los platos, escuché desde la cocina un fragmento de la conversación entre Rodrigo y Gustavo en la sala. Solo un fragmento. Rodrigo dijo, en voz baja, «Hay que apurarse. El plazo vence el mes que viene». Y Gustavo respondió, «¿Ella ya sabe?» Y Rodrigo, más bajo todavía, «No». Y no va a saber. Me quedé parada frente al fregadero con un plato en la mano. El agua corría. Yo no me movía. No va a saber. 34 años de no saber. 34 años siendo la Elena de siempre. Puse el plato en el escurridor. Cerré el grifo. Respiré. Y pensé en Patricia. En la ventana que teníamos. En el notario con licencia suspendida. En Consuelo que había escuchado la llamada. Un mes. Tenía que moverme antes de que venciera el plazo. Fui a la sala con una sonrisa. ¿Alguien quiere café? Esa noche, cuando la casa quedó en silencio y Rodrigo dormía, tomé mi teléfono y le escribí a Patricia. Hay un plazo. Un mes. Tenemos que actuar antes. 3 puntos aparecieron de inmediato. Ella también estaba despierta. Lo sé. Mañana le cuento el siguiente paso. Pero esta noche necesito que haga algo. ¿Qué? Busque en la casa cualquier documento con el nombre Inversiones, Salas y Ríos. Cualquier cosa. Foto, papel, carpeta, lo que sea. ¿Esta noche? Tiene un mes, señora Elena. El tiempo importa. Puse el teléfono en la mesita. Miré el techo. Luego miré a Rodrigo. Dormía con esa calma que yo siempre había confundido con inocencia. Me levanté en silencio. Descalza sobre el piso frío caminé hacia el pasillo. Me detuve frente a la puerta del estudio. La mano en la manija. Empujé despacio. Entré. Encendí la lamparita pequeña del escritorio. Abrí el primer cajón. El segundo. Y cuando llegué al tercero, debajo del folder azul, el teléfono negro seguía ahí. Lo encendí. La clave. La fecha de nacimiento de Daniela. Entró. Fui directo a los mensajes. Busqué el hilo más largo. Era con un número sin nombre. Scroll hacia arriba. Semanas de conversación. Y entonces vi un mensaje que me detuvo, enviado por Rodrigo. Y hace 22 días.
Si ella no firma voluntariamente antes del 15, usamos el poder notarial. Ya está listo. Poder notarial. Yo nunca había firmado un poder notarial. O eso creía. Tomé una foto de la pantalla con mi teléfono. Mis manos no temblaban. Eso también me sorprendió. Apagué el teléfono negro. Lo dejé donde estaba. Apagué la lamparita. Salí del estudio. Y cuando volví a la cama y me acosté, Rodrigo se movió en sueños y murmuró algo incomprensible. Yo cerré los ojos. Mañana llamaría a Patricia. Mañana empezaría a deshacer 34 años de silencio. Pero esa noche, en la oscuridad, solo pensé en una cosa. Poder notarial. ¿Dónde estaba ese documento? ¿Cuándo lo habían preparado? ¿Y quién más lo había firmado? La mañana siguiente amaneció gris. Uno de esos amaneceres que no anuncian nada bueno. Con el cielo color ceniza y un viento que movía las ramas del árbol del patio, como si alguien las sacudiera desde adentro. Me levanté antes que Rodrigo. Me duché, me vestí, preparé café. Todo igual, todo normal. Esa era mi armadura ahora. La normalidad. Rodrigo bajó a las 7:30, como siempre. ¿Café?, pregunté. Sí, gracias. Se sentó. Abrió su teléfono, el de siempre, el visible, y empezó así a revisar algo. Yo le serví el café y lo observé de reojo mientras él miraba la pantalla. 34 años mirando esa cara. 34 años sin ver lo que había detrás. «Rodrigo», dije con voz tranquila como si fuera cualquier mañana. «¿Recuerdas que el año pasado me pediste firmar unos papeles de la empresa?» Levantó la vista. Solo un segundo. Pero lo vi. Ese parpadeo. Ese ajuste mínimo en la mandíbula. ¿Qué papeles? No sé. Creo que eran varios. En algún momento te pregunté qué eran y dijiste que eran trámites. Ah, sí. Volvió a su teléfono. Cosas de contratos. Normal. ¿Tengo copia de algo? ¿Para qué necesitas copia? Por si acaso. Uno nunca sabe. Me miró. Esta vez, más tiempo. Elena, ¿estás bien? Sonreí. Perfectamente. Solo que Consuelo me dijo que ella guarda copia de todo lo que firma. Y me hizo pensar. Fue una mentira pequeña. Útil. Rodrigo conocía a Consuelo y sabía que era de esas personas que archivan hasta las servilletas. Yo tengo todo guardado, dijo. No te preocupes. Claro. Me levanté con mi taza. ¿Quieres más café? No, gracias. Fin de la conversación. Pero mientras lavaba mi taza en el fregadero, de espaldas a él, sentí su mirada unos segundos más de lo normal sobre mi espalda. Él también estaba observando. Eso quería decir que había cometido un pequeño error. Había preguntado demasiado pronto. Tendría que ser más cuidadosa. A las 10 de la mañana estaba en la oficina de Patricia. Le mostré la foto que había tomado del teléfono negro. Ella la estudió en silencio. Luego me miró. «Poder notarial», dijo. «Sí». Él dice que ya está listo. ¿Usted firmó alguna vez un poder notarial a nombre de su esposo? Nunca. Estoy segura. ¿Segura al 100%? La pregunta me molestó, pero era justa. Patricia, yo sé lo que firmo cuando sé lo que firmo. El problema es cuando no me dicen qué es. Ella asintió. Entonces, hay dos posibilidades. Una, el poder notarial es falso. Alguien falsificó su firma. Eso es un delito grave. 2. Usted firmó algo que en el contenido incluía una cláusula de poder notarial, sin que se la señalaran. ¿Eso es legal? No. Pero pasa. Respiré. ¿Qué hacemos? Patricia se levantó y fue hacia el archivero. Sacó un folder delgado. Presentamos una medida cautelar antes de que venza el plazo. Me lo extendió. Eso congela cualquier transacción que involucre los bienes conyugales, mientras el juez revisa el caso. ¿Cuánto tiempo tarda eso? Si el expediente está bien armado, 3 semanas. Pero necesito más cosas de su parte. Dígame qué. Necesito que consiga los estados de cuenta, de la cuenta conjunta, de los últimos 2 años. Necesito el nombre completo del notario, que aparece en el documento que firmó. Y necesito que Consuelo dé una declaración escrita de lo que escuchó ese día por teléfono. Consuelo lo hará. ¿Estás segura? Es la persona más honesta que conozco. Patricia volvió a sentarse. Hay algo más, señora Elena. Y algo que necesito que entienda antes de seguir. Su tono cambió.
Más serio, cuando usted presente esto, su esposo lo va a saber. No habrá marcha atrás. El matrimonio, como usted lo ha conocido, va a terminar en ese momento. No importa lo que pase después en los tribunales. El día que presentemos esta medida, su vida cambia. La miré a los ojos. «¿Ya cambió?», dije. «Cambió el día que encontré ese sobre». Patricia asintió una vez. «Bien, entonces trabajemos rápido». Llamé a Consuelo esa tarde. No por teléfono. Fui a su casa. Consuelo vive en una casa pequeña llena de plantas y de fotografías de sus hijos. Siempre huele a guayaba y a jabón de lavanda. Cuando abrió la puerta y me vio la cara, no dijo nada. Solo se hizo a un lado para dejarme entrar. Nos sentamos en su cocina. Ella sirvió agua con limón sin preguntarme. Le conté todo. Consuelo me escuchó con las manos cruzadas sobre la mesa, sin moverse, como quien recibe una noticia que esperaba y que al mismo tiempo no quería que llegara. Cuando terminé, hubo un silencio largo. «¿Cuándo necesita la declaración?», preguntó. «Lo antes posible». «¿Esta semana?». «Sí», asintió. «Lo que escuché ese día lo recuerdo perfectamente. Rodrigo llamó al celular tuyo mientras tomábamos café. Dijo, necesito que firmes unos papeles de la empresa cuando llegues. Tú me miraste y me dijiste, «Ay, siempre con sus papeles». Y luego seguimos hablando de otra cosa, exactamente como yo lo recordaba. «Consuelo», dije, «esto puede complicarse. Si Rodrigo sabe que tú declaraste...». Elena me puso la mano encima de la mía. «Tenemos 60 años. Las dos. A esta edad ya no tengo miedo de los hombres que maltratan en silencio». Se me hizo un nudo en la garganta. «Gracias», dije. «No me des las gracias todavía. Da las gracias cuando termine». Esa semana fue un equilibrio muy delicado. De día era la Elena de siempre. De noche buscaba en cajones, revisaba carpetas, fotografiaba documentos. Encontré 3 cosas importantes. La primera, una carpeta azul con el membrete de inversiones Salas y Ríos que contenía estados de cuenta de movimientos internos, números, fechas. Transferencias a una cuenta en el exterior con un número que no correspondía a ningún banco local que yo conociera. La segunda, una tarjeta de presentación dentro de un libro en el estudio. Un nombre, licenciado Fermín Acosta, notario público, el mismo nombre que Patricia me había dicho que tenía la licencia suspendida. La tercera fue la que más me golpeó. Era un correo impreso y doblado dentro del libro de contabilidad de la empresa del año anterior. Lo imprimió él mismo. Estaba segura, porque tenía el logo del programa de correo que él usaba. El correo era de Daniela, mi hija. Decía, «Papá, habla con Gustavo hoy. Dice que si mamá no firma antes del 15, hay que hacer el cambio de otra forma. Gustavo dice que ya está cansado de esperar. Yo no quiero que mamá se entere todavía, dale más tiempo». Me senté en el suelo del estudio. El piso frío. La lamparita encendida. No quiero que mamá se entere todavía. No era inocencia. Era participación con culpa. Mi hija sabía. No todo, quizás. Pero lo suficiente para querer protegerme o para querer que el plan funcionara antes de que yo lo descubriera. No sé cuánto tiempo estuve ahí, sentada en el suelo. Sé que en algún momento empecé a llorar, sin sonido, y de esa manera en que lloran los adultos cuando no quieren despertar a nadie. Las lágrimas caían solas y yo no hacía nada por limpiarlas. No lloraba por Rodrigo, lloraba por Daniela, porque una cosa es que tu esposo te traicione. Ya duele, ya es un golpe del que uno tarda años en levantarse. Pero que tu hija, tu niña, la que cargaste 9 meses, la que enseñaste a leer, la que sosteniste cuando lloraba su primer amor roto, que esa persona también supiera y callara. Eso era diferente. Eso era más profundo. Eso llegaba a un lugar donde no había nombre todavía. Fotografié el correo. Lo volví a doblar. Lo dejé donde estaba. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Me levanté, apagué la lamparita. Volví a la cama. Rodrigo dormía. Yo me acosté a su lado y cerré los ojos. Y me pregunté, ¿cuántas noches más tendría que hacer eso? Al día siguiente le envié a Patricia las fotos de todo.
la carpeta azul, la tarjeta del notario, el correo de Daniela. Su respuesta tardó 2 horas. Cuando llegó, era larga. La leí 3 veces. El resumen era este. Teníamos suficiente para presentar la medida cautelar. El expediente estaba listo, excepto por una cosa. Patricia necesitaba un testigo más además de Consuelo. Alguien que pudiera corroborar que el patrón de comportamiento de Rodrigo tenía historia, que esto no era un error aislado, sino algo construido con tiempo. ¿Hay alguien más que haya observado algo en todos estos años?, me preguntó. ¿Una empleada de la empresa? ¿Un familiar? ¿Alguien en quien usted confíe y que haya estado cerca de él en contexto laboral o familiar? Pensé. Y pensé. Y entonces se me vino un nombre. Uno que yo no esperaba. Marcos. Mi hijo mayor. Marcos que llamaba los domingos. Marcos que vivía a 3 horas. Marcos que de niño fue testigo de muchas cosas que yo creí que había olvidado. Y Marcos que, hace 6 meses, me llamó un domingo. Y me dijo algo que yo descifré ese día. En esa cama, con el techo gris sobre mi cabeza. Me había dicho: «Mamá, si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, me llamas». No a papá, a mí. Yo le había preguntado por qué, y él había dicho: «Solo porque sí». Pero ahora yo sabía que no era solo porque sí. Marcos sabía algo también. La diferencia era que Marcos me lo había dicho a mí. Marcos había elegido mi lado sin decirlo con palabras. Tomé el teléfono. Eran las 11 de la mañana de un jueves. Marcos contestó al segundo timbrazo. «Mamá, ¿estás bien? Necesito verte». Dije: «Esta semana. Es importante». Hubo una pausa. ¿Le pasó algo a papá? No. Respiré. Le pasó algo a mí. Bueno, me pasó algo a mí. Y necesito que vengas. Otra pausa. Más larga. Mañana estoy allá. Marcos llegó al día siguiente a las 4 de la tarde. Lo vi bajar del carro y sentí algo que hacía mucho no sentía. No estar sola. Entramos a la casa. Rodrigo no estaba. Había salido al mediodía y no había dicho a qué hora volvería. Nos sentamos en la cocina. Los dos, con café entre las manos. Marcos tiene 32 años. Se parece a mí más que a su padre. Tiene mis ojos y mi forma de fruncir el ceño cuando piensa. Lo miré y vi al niño que fue y al hombre que es. «Cuéntame», dijo. Y le conté. Esta vez sí lloré. No como la noche en el piso del estudio, sino de otra manera. Con palabras entre medio, con paradas y retrocesos. Con la voz que se me quebraba en ciertos momentos y que yo recomponía y seguía. Y Marcos no me interrumpió. Apretó la mandíbula varias veces. Vi que los ojos se le pusieron brillantes cuando mencioné el correo de Daniela. Cuando terminé, se quedó callado un momento. Luego dijo: «Mamá, yo sospechaba algo desde hace 2 años. ¿Qué sabías?» No sabía nada concreto. Pero papá me invitó a Seta a invertir en Salas y Ríos. Me dijo que era una oportunidad familiar, que debía ser discreto porque todavía estaban acomodando las cosas. ¿Y tú?» Le dije que no me interesaba. Miró su taza. Me pareció raro. La forma en que lo dijo. El secreto. Y luego, un día que fui a la oficina a buscar unos papeles míos que papá guardaba, vi el nombre de tu apellido de soltera en una carpeta. Pregunté y él dijo que era un error administrativo. «¿Y lo creíste?» «No, pero tampoco sabía qué hacer». Me miró. «Debí haberlo hecho antes. Decirte antes. No sabías qué decirme. Eso no es excusa». «Marcos», puse mi mano en su brazo. «¿Estás aquí ahora?» Él asintió. Se limpió los ojos con rapidez, casi con vergüenza, como hacen los hombres cuando no quieren que los vean llorar. «¿Qué necesitas de mí?», preguntó. «Una declaración. Mi abogada necesita un testigo más». «La doy, sin dudar, sin condición». «¿Y Daniela?», preguntó después. No respondí de inmediato. «Daniela», dije finalmente. «Es un tema aparte». Marcos asintió lentamente. No preguntó más. Afuera el viento seguía moviendo las ramas del árbol del patio, y adentro, por primera vez en semanas, yo sentía que había algo sólido bajo mis pies. Esa noche cenamos los 3. Rodrigo, Marcos y yo. Rodrigo se alegró de ver a su hijo. Los dos hablaron de fútbol,
de trabajo, de cosas de hombres. Yo serví la cena y participé lo justo. En algún momento, Rodrigo miró a Marcos y dijo: «¿A qué debes la visita?» «¿Extrañaba a mamá?», dijo Marcos sin pestañear. Rodrigo sonrió. «Qué bueno, hijo. Tu mamá siempre se pone feliz cuando vienes». Me miró. Sonreí. «Sí», dije. «Me pone muy feliz». Después de cenar, cuando Rodrigo entró a ver televisión y Marcos me ayudaba a recoger la cocina, me susurró: «¿Cuándo presentan la medida?» «Esta semana», dije en voz baja. «¿Él no sabe nada?» «Nada». Marcos asintió. Pasó el trapo por la mesa. «¿Tienes miedo?», me preguntó. Lo pensé. «Tengo miedo de lo que viene después», dije. «No de lo que estoy haciendo». Él me miró. «Eso es valentía, mamá, no la ausencia de miedo. La valentía es exactamente eso». Dobló el trapo. Lo dejó sobre el mesón y salió de la cocina. Yo me quedé sola un momento. Miré por la ventana el árbol del patio, ni oscuro ahora contra el cielo de la noche. Mañana Patricia presentaría la medida cautelar. Mañana empezaría la parte que no tenía vuelta atrás. Apagué la luz de la cocina y en ese momento, desde la sala, escuché el teléfono de Rodrigo vibrar. 1 vez, 2, 3... Y luego lo escuché decir, en voz baja, con ese tono que uno usa cuando no quiere que lo escuchen: «No puedo hablar ahora. Mañana». Silencio. «Sí, todo está en orden». Otro silencio. «Te dije que no te preocuparas. Ella no sabe nada». Patricia presentó la medida cautelar el martes por la mañana. Yo estaba en su oficina cuando lo hizo. Sentada frente a su escritorio, con las manos sobre el bolso, escuchándola hablar por teléfono con el juzgado, con esa voz profesional y firme que yo envidiaba en ese momento, esa capacidad de hablar de cosas enormes, con una calma que no se quiebra. Cuando colgó, me miró. «Está presentada. El juzgado la recibe hoy». Hizo una pausa. «A partir de este momento, señora Elena, ninguna transacción sobre los bienes conyugales puede completarse sin autorización judicial». Respiré. «¿Y él lo sabe ya?» «Recibirá notificación formal en las próximas 48 horas. Pero es probable que su abogado, si tiene uno, lo llame antes». «Tiene uno». Estaba segura, aunque nunca lo hubiera visto. Un hombre como Rodrigo, con lo que tenía montado. No operaba sin abogado. Entonces prepárese. Patricia cruzó las manos sobre el escritorio. «Cuando Rodrigo reciba la notificación, o cuando su abogado lo llame, él va a volver a casa diferente. Puede que intente hablar. Puede que intente convencerla de retirar la medida. Puede que se enoje». Hizo una pausa breve. «¿Tiene a dónde ir si la situación se tensa?» Pensé en eso. Marcos está todavía en la ciudad. Se queda hasta el jueves. Bien, no se quede sola esta semana. Asentí. «Patricia, ¿qué pasa con Daniela?» La abogada eligió sus palabras con cuidado. «Su hija aparece en el correo que usted encontró. Eso la pone en una posición complicada desde el punto de vista legal, aunque su participación directa no está completamente establecida. Por ahora no es parte del proceso. Pero si el caso escala, podría serlo. ¿Debería hablar con ella antes? Eso es una decisión personal, no legal. Lo que le digo es que si habla con ella antes de que Rodrigo sea notificado, existe el riesgo de que Daniela se lo cuente a él». Me quedé quieta con eso. Mi hija. ¿Se lo contaría a Kael? Hace un mes habría dicho que no. Que por supuesto que no. Que Daniela era mi hija antes que la hija de nadie. Ahora no estaba segura. Y esa incertidumbre era su propia clase de dolor. Marcos se fue el jueves como había dicho. Antes de subir al carro me abrazó más tiempo de lo habitual. Ese abrazo largo de hijo que no sabe exactamente qué decir, pero quiere que el cuerpo diga lo que las palabras no alcanzan. «Cualquier cosa me llamas», dijo contra mi cabello. «Lo sé, no lo sé, dices y ya». Se separó y me miró. «Cualquier cosa. ¿A cualquier hora?» «Sí, hijo». Se fue. Yo me quedé en la puerta viendo el carro alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció. Luego entré. La casa estaba en silencio. Rodrigo había salido temprano. Había dicho algo de una reunión. Yo no le pregunté con quién. Me senté en la cocina con un café que se fue enfriando, mientras yo miraba el árbol del patio por la ventana.
El árbol de mango viejo. El que Rodrigo siempre quiso cortar porque decía que las raíces iban a romper las tuberías. Yo siempre me opuse. No sé por qué ese árbol me importaba tanto. Quizás porque lo había visto crecer. Quizás porque sobrevivía a temporadas difíciles y seguía ahí, con sus ramas torcidas y su sombra imperfecta. Ese árbol era más honesto que muchas cosas en esa casa. La notificación le llegó a Rodrigo el viernes. No sé exactamente a qué hora. Lo que sé es que llegó a casa al mediodía, cuando yo estaba doblando ropa en el cuarto, y lo escuché entrar con una energía diferente. No el paso cansado de siempre. Algo más tenso, más rápido. Subió las escaleras. Entró al cuarto. Me miró. Yo seguí doblando una camisa. «Elena, hola», dije. «Necesito que hablemos». Puse la camisa sobre la cama. Lo miré. Su cara estaba diferente. No era enojo. No todavía. Pero era algo más parecido al cálculo. Alguien que está evaluando cuánto sabe la otra persona. «Claro», dije. «Siéntate». No se sentó. Recibí una notificación del juzgado. «Ah, dice que hay una medida cautelar sobre los bienes conyugales». «Sí». Silencio. «¿Fuiste tú?» «Sí». Rodrigo me miró fijo, buscando algo en mi cara. Quizás esperaba que yo temblara, que me disculpara, que dijera que había sido un malentendido. ¿Por qué? Porque encontré el sobre. «Rodrigo», lo dije con calma. Con esa calma fría que me había llegado el día que me senté en su silla de cuero. La cuenta bancaria con mi apellido de soltera. El teléfono en el cajón. El documento que firmé sin saber lo que era. El correo de inversiones Salas y Ríos. Cada cosa que nombraba era una piedra. Yo las ponía sobre la mesa una por una. Rodrigo no dijo nada. «Y el correo de Daniela», agregué. Ahí sí se movió. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero yo lo conocía demasiado bien. «Elena, esto es un malentendido. Rodrigo, te lo puedo explicar todo. La cuenta es una estructura legal. El documento que firmaste era...» «Rodrigo», lo interrumpí, con la misma calma. «No vengas a explicarme nada que tengas que explicar con mentiras. Ya no tengo tiempo para eso». Se quedó callado. Lo vi cambiar. La máscara del esposo razonable cayendo, despacio, como cuando se va la luz y uno va viendo las cosas tal como son, en la oscuridad. «Pusiste a una abogada hasta investigarme». «Sí, eso es una traición». Me sorprendió escuchar esa palabra en su boca. «No», dije. «Lo que tú hiciste es una traición. Lo que yo hice es defenderme». Se giró. Salió del cuarto. Escuché sus pasos bajar las escaleras. Luego la puerta del estudio cerrarse. Me senté en el borde de la cama. Las manos me temblaban un poco ahora. Solo un poco. Pero el pecho estaba firme. Esa noche dormimos en la misma cama sin decir una palabra. Nunca he entendido esa capacidad humana de compartir un colchón con alguien con quien estás en guerra. Pero ahí estuvimos, los dos, con el espacio de siempre entre nosotros, pero ahora lleno de algo distinto. Rodrigo tardó mucho en dormirse. Yo lo supe porque su respiración siguió siendo irregular hasta pasada la medianoche. Yo tampoco dormí bien. Pero en algún momento de la madrugada, cuando la casa estaba completamente quieta, escuché algo. Su teléfono. Una vibración suave. Luego otra. Él no se movió. Dormía por fin, pero yo sí me moví. Me levanté sin hacer ruido. En la oscuridad, fui al baño, cerré la puerta sin hacer clic. Encendí la luz. Me miré al espejo. 62 años. Cabello blanco en las sienes. Ojeras de semanas malas. Pero los ojos estaban claros. Esos eran mis ojos. Los de siempre. Los que habían visto parir, criar, perder, aguantar. Los mismos que ahora estaban viendo todo esto. Apagué la luz. Volví a la cama. Y pensé en Daniela. No podía seguir aplazando esa conversación. La llamé el sábado por la mañana cuando Rodrigo salió. «Mami, ¿qué pasa?». Contestó rápido, como si esperara la llamada. «Necesito que vengas». «Sola». Una pausa. «¿Sola?». «Sin Gustavo». Otra pausa. Más larga. «¿Pasó algo?». «Sí, pero necesito que vengas tú primero». Tardó 20 minutos en llegar.
Entró a la casa y me miró con esa expresión que reconocí inmediatamente. No era la de la hija que viene a ver a su mamá. Era la de alguien que sabe que viene a una conversación difícil. Nos sentamos en la sala. Yo no le ofrecí café esta vez. No era el momento de los gestos suaves. Daniela, ¿sabes por qué te llamé? Ella bajó la mirada un momento. Solo un momento. Papá me llamó ayer. Lo esperaba. ¿Qué te dijo? Que tú habías hecho algo con un abogado, que habías malinterpretado unas cosas. ¿Y tú qué le dijiste? Que no sabía nada. ¿Era verdad? Silencio. Daniela levantó los ojos. Y ahí estaba. Lo que yo había estado buscando semanas. No la culpa dramática de las películas. Algo más pequeño y más pesado. Una pena que ella cargaba hace tiempo. Mami, dijo. Y su voz era de niña otra vez. Esa voz que yo no había escuchado en años. No me digas mami todavía. Dije. Suave pero firme. Primero dime qué sabías. Daniela cerró los ojos. Gustavo me dijo hace un año que papá estaba reorganizando los bienes. Que era para proteger la familia. Que si algo pasaba con la empresa, así los activos quedaban seguros. ¿Y tú creíste eso? Yo quería creerlo. Daniela, ¿querer creer algo es lo mismo que no saber? Ella no respondió. Yo encontré tu correo. Dije. Abrió los ojos. El que le mandaste a tu padre. Donde decías que no querías que yo me te enterara todavía. Las lágrimas le llegaron rápido. Daniela siempre lloró fácil. Desde niña. Pero esta vez yo no me moví a consolarla. Me quedé donde estaba. No quería hacerte daño. Dijo. Pero sí me lo hiciste. Mami, yo no sabía que era... ¿Qué era qué? Que era tan grave. Gustavo me dijo que era legal. Que era normal en los negocios. ¿Y pusiste mi nombre en un papel sin decirme por qué Gustavo dijo que era normal? El llanto de Daniela se hizo más silencioso. Ese llanto de persona que sabe que no tiene defensa. Tuve miedo, dijo finalmente. ¿Miedo de qué? De Gustavo. De que si yo decía algo, él se detuvo. Algo en mi pecho se movió. Miré a mi hija y vi, por primera vez, una posibilidad que no había considerado del todo. Daniela, cambié el tono. ¿Gustavo te presiona? Ella no respondió de inmediato. Pero tampoco dijo que no. ¿Él te presiona para cosas? Es complicado, mami. ¿Te presiona? A veces dice que si yo no lo apoyo, que si no estoy de su lado, las cosas se complican en casa. Lo dijo tan bajito que casi no lo escuché. Pero lo escuché. Me levanté del sillón. Fui a sentarme junto a ella en el sofá. Le tomé la mano. Daniela, mírame. Me miró. Tú eres mi hija. Eso no cambia. Pero necesito que seas honesta conmigo ahora mismo. Completamente honesta. No por mí. Por ti. Ella asintió. Las lágrimas seguían cayendo. ¿Gustavo sabía del documento que yo firmé? Sí. ¿Lo organizó él junto con tu padre? Una pausa. Sí. ¿Y la cuenta? La del banco. Gustavo dijo que era necesaria para la estructura. ¿Qué estructura? La de la empresa. Dijo que si ponían tu apellido en la cuenta, parecía más legítimo. Que si alguien investigaba, sería más difícil de cuestionar porque parecía familiar. Cerré los ojos un segundo. Abrí. Daniela, lo que me estás describiendo no es una reestructuración de negocios. Es un esquema para mover dinero usando mi nombre sin mi conocimiento. Ella se tapó la boca con la mano. Yo no sabía que era tan... ¿Cuándo empezaste a sospechar que no era normal? Cuando vi que el documento que firmaste lo guardaron sin darte copia. Respiró entrecortado. Le pregunté a Gustavo y me dijo que era un trámite menor. Pero algo no me cuadraba. ¿Y no me llamaste? Tenía miedo de equivocarme. De acusar a papá sin razón. De romper todo por algo que quizás yo malinterpretaba. ¿O tenías miedo de Gustavo? Silencio largo. Las dos cosas, admitió. La abracé. No porque todo estuviera bien. No porque el dolor hubiera desaparecido. Sino porque mi hija estaba ahí, temblando. Y yo era su madre. Eso no cambiaba. Pero lo que venía después sí iba a cambiar muchas cosas. Antes de que Daniela se fuera, le dije que tenía que hablar con Patricia. ¿La abogada? Sí. Lo que sabes es importante. La miré. Sé que tienes miedo de Gustavo. Pero lo que él hizo, y lo que tu padre hizo, tiene consecuencias. Y si tú no hablas ahora, esas consecuencias también pueden alcanzarte a ti. Ella palideció.
¿A mí? Tu nombre no está en ningún papel todavía. Pero tu correo sí. Y si esto llega tras una investigación formal, alguien vaya a leer ese correo. Mami. Daniela, no te estoy amenazando. Te estoy diciendo la verdad. ¿Qué es lo que debí recibir yo hace un año? Ella asintió, despacio. ¿Me va a ayudar la abogada a mí también? Eso tendrás que preguntárselo tú. Pero sí creo que si cooperas, la situación es muy diferente. Se fue con los ojos todavía húmedos y una expresión que no era de la misma persona que había entrado hacía una hora. Yo cerré la puerta. Me apoyé contra ella. Afuera, el árbol del patio se movía con el viento de la tarde. Adentro, la casa olía a algo que no supe nombrar del todo. No era canela. Era algo más antiguo, como cuando una herida lleva tanto tiempo cerrada en falso, que cuando por fin se abre, uno siente primero el dolor. Y luego, muy despacio, el alivio. Esa noche Rodrigo llegó tarde, pasada las 10. Entró sin hacer ruido, como quien no quiere dar explicaciones. Subió las escaleras, se metió al baño, luego entró al cuarto. Yo estaba despierta, con el libro abierto sobre las piernas, aunque no había leído una sola página. Se metió en la cama sin decir nada. Apagué el velador y en la oscuridad, después de un silencio que duró varios minutos, Rodrigo dijo: «Elena, podemos resolver esto entre nosotros, sin jueces, sin abogados». No respondí de inmediato. «Podemos sentarnos, hablar, llegar a un acuerdo». «Rodrigo», dije. «Sí, ya es tarde para eso». Silencio. «No tiene que ser complicado», insistió, con una voz que quería sonar razonable, conciliadora, esa voz que había usado 34 años para que yo cediera. «Tienes razón», dije. «No tiene que ser complicado». Él esperó. «Solo tiene que ser justo». Nada más. Apagué el velador definitivamente. Y escuché en el silencio de esa habitación, en la oscuridad de esa cama que había compartido más de 3 décadas, el sonido de algo que terminaba. No era dramático. No era como en las películas. Era simplemente el silencio de 2 personas que ya no tienen nada que fingir. A las 2 de la mañana, el teléfono de Rodrigo vibró sobre la mesita de noche. Él no se movió. Dormía profundo esta vez. Yo sí escuché. Y luego escuché algo más. Un sonido abajo, en la planta baja, como si alguien hubiera abierto la puerta. Me quedé quieta en la cama. Escuché otra vez, sí. Un sonido abajo. No era el viento. No era la casa sentándose. Ese crujido viejo que uno aprende a distinguir después de años en el mismo lugar. Era algo diferente. Un movimiento. Deliberado. Rodrigo seguía dormido a mi lado. Me levanté despacio, sin encender la luz, con los pies descalzos sobre el piso frío del pasillo. Avancé hacia las escaleras. Me detuve en el primer escalón y escuché. Silencio. Luego, otra vez, un roce suave. Venía del estudio. Bajé. Cada escalón lo conocía de memoria. Sabía cuál crujía, cuál no. Llegué al pasillo de la planta baja sin hacer ruido. La puerta del estudio estaba entreabierta. Por la rendija salía una luz tenue, azulada. La pantalla de una computadora o un teléfono. Empujé la puerta despacio. Gustavo estaba sentado frente al escritorio de Rodrigo, con el teléfono negro en la mano. Me vio en el mismo momento en que yo lo vi a él. Ninguno de los dos habló durante un segundo que pareció muy largo. Luego Gustavo se levantó, lento. Sí, con esa calma que tienen las personas que están acostumbradas a controlar las situaciones. «Señora Elena», dijo, en voz baja. «Gustavo». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «¿Qué estás haciendo en mi casa y yo a las 2 de la mañana?» «Vine a buscar algo que Rodrigo me pidió». «¿A las 2 de la mañana?» «Es urgente». «¿Con una llave que yo nunca te di?» No respondió eso. Lo miré. Miré el teléfono en su mano. El teléfono negro que yo había revisado 2 veces. El teléfono que tenía los mensajes. Las pruebas. «Pon el teléfono sobre el escritorio», dije. Algo cruzó su cara. No era miedo exactamente. Era el gesto de alguien que recalcula. «Señora Elena, usted no entiende la situación completa. Pon el teléfono sobre el escritorio, Gustavo. Mire, esto es un malentendido. Si usted y yo hablamos ahora, sin abogados, sin...» Gustavo me miró.
Si no pones ese teléfono sobre el escritorio en este momento, voy a gritar hasta despertar a Rodrigo, a los vecinos, y voy a llamar a casas y a la policía desde el teléfono que tengo en mi bolsillo del pijama. Señalé mi bolsillo. Tenía el teléfono ahí. Lo había agarrado antes de bajar las escaleras, por instinto, por ese instinto nuevo que había desarrollado en las últimas semanas. Gustavo me miró unos segundos más. Luego puso el teléfono sobre el escritorio. «Bien», dije. «Ahora siéntate». No sé de dónde saqué esa calma. Después lo pensé mucho. 62 años siendo la Elena suave, la Elena que cede, la Elena que sirve el café y sonríe y no pregunta demasiado. Y de repente, a las 2 de la mañana, descalza en pijama frente a un hombre 30 años más joven que yo, con una frialdad que yo misma no reconocía. Quizás fue exactamente eso. Quizás 62 años de contención producen, en el momento justo, algo irrompible. Gustavo se sentó en la silla. Yo me quedé de pie. «¿Rodrigo sabe que estás aquí?» Me mandó él. «Esta noche, esta tarde». Dijo que necesitaba que yo borrara algunas cosas antes de que el proceso avanzara. Lo dijo sin pensarlo mucho. Quizás calculó que era mejor ser parcialmente honesto. Quizás pensó que eso me tranquilizaría. No me tranquilizó. Me confirmó todo. ¿Qué cosas? Mensajes, algunos archivos. ¿En ese teléfono? Sí. ¿Y en la computadora? Dudo. ¿También? Respiré. «Gustavo, lo que acabas de hacer entrando a esta casa de noche, a borrar evidencia, tiene un nombre legal. Patricia Montes, mi abogada, va a saber esto mañana a primera hora». Se tensó. «No tiene que llegar a eso. Ya llegó». «Señora Elena», cambió el tono. Más suave ahora, casi persuasivo. Ese tono que probablemente usaba con Daniela. «Usted sabe que esto va a destruir a la familia. Rodrigo es el padre de sus hijos. Todo lo que tiene viene de lo que él construyó. Si usted sigue adelante con esto, lo pierde todo». Lo miré. «Gustavo, lo que yo pierdo si sigo adelante, ya lo perdí hace mucho tiempo sin saberlo. La diferencia es que ahora lo sé». Se quedó sin palabras por un momento. «Daniela», dijo entonces, como si fuera un argumento. «Piense en Daniela». «Estoy pensando en Daniela. Por eso mismo no voy a parar». Tomé el teléfono negro del escritorio. «Voy a guardar esto. Y mañana se lo entrego a Patricia junto con todo lo demás». Lo miré fijo. «Y tú vas a salir de mi casa ahora mismo. ¿El señor Rodrigo?» «Rodrigo está dormido. Y cuando se despierte tendrá sus propios problemas. Tú sal». Gustavo se levantó. Por un momento pensé que iba a discutir más. Pero algo en mi postura, en mi voz, en los 62 años que yo cargaba en ese momento como armadura, lo detuvo. Pasó junto a mí hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. «Va a arrepentirse», dijo sin voltearse. «De muchas cosas me he arrepentido en la vida», respondí. «De esto no». Salió. Escuché la puerta de la entrada cerrarse. Me quedé sola en el estudio con el teléfono negro en la mano y el corazón latiendo fuerte. Por fin, después de semanas de tenerlo apretado. No volví a dormir esa noche. Me senté en la cocina con una manzanilla que no me tomé y esperé que amaneciera. Pensé en muchas cosas. Pensé en los primeros años con Rodrigo, cuando vivíamos en un apartamento pequeño y él llegaba los viernes con una sola flor, porque no tenía para más. Pensé en el día que nació Marcos y en el pavor y el amor simultáneo de esa primera noche. Pensé en Daniela de niña, con sus trenzas y su risa de dientes separados. Pensé en cuándo había empezado el distanciamiento, si había sido gradual, o si yo simplemente no había visto el momento exacto en que las cosas cambiaron. No encontré el momento exacto. Quizás no existía. Quizás las traiciones grandes no tienen un instante de origen, sino que crecen despacio, como hongos en la oscuridad, sin que nadie los vea hasta que ya ocupan todo el espacio. A las 6 de la mañana escuché a Rodrigo bajar las escaleras. Entró a la cocina y me vio ahí. «¿No dormiste?» «No». Se sirvió café. Se sentó frente a mí. Lo miré. «Gustavo vino anoche». El café se quedó a mitad de camino hacia su boca. «¿Qué?» «A las 2 de la mañana. Con llave.
a borrar cosas del teléfono y la computadora del estudio. Rodrigo puso la taza sobre la mesa. Elena, tengo el teléfono. Lo saqué del bolsillo del pijama y lo puse sobre la mesa entre los dos. Esta mañana se lo entrego a Patricia. Silencio. Vi en su cara el momento exacto en que Rodrigo entendió que ya no había forma de contenernos. No era enojo lo que vi. Era algo más parecido al agotamiento. Al de alguien que ha estado corriendo mucho tiempo y de repente ya no puede más. ¿Cuánto sabes?, preguntó con una voz diferente, sin el tono calculado de los últimos días. Más opaca, más real, suficiente. ¿El correo de Daniela? Sí. ¿Los estados de cuenta? Sí. ¿La cuenta del exterior? Me detuve un segundo. ¿Qué cuenta del exterior, Rodrigo? Cerró los ojos. Y en ese momento entendí que había más cosas que yo todavía no sabía. Le dije a Patricia esa mañana por teléfono lo de Gustavo. Lo escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, hubo una pausa breve. Señora Elena, lo que hizo Gustavo anoche se llama obstrucción. Si ese teléfono tiene los mensajes que usted describe y él intentó borrarlo, eso agrava el caso considerablemente. ¿Puedo entregártelo hoy? Ahora mismo si puede. Fui a su oficina hasta las 9. Patricia tomó el teléfono con guantes. Lo puso en una bolsa pequeña. Lo etiquetó. Voy a necesitar un perito que extraiga los datos aunque Gustavo haya intentado borrar algo. Los mensajes borrados frecuentemente se recuperan. ¿Y la cuenta del exterior? Le conté lo que Rodrigo había dicho sin querer esa mañana. Patricia se quedó quieta. Él usó exactamente esas palabras. ¿Cuenta del exterior? Sí. Eso cambia el alcance del caso. Se levantó. Fue al archivero. Señora Elena, si hay movimientos al exterior, pues esto ya no es solo un asunto civil de bienes conyugales. Puede tener dimensión penal. ¿Penal? Evasión. Posiblemente lavado de activos a pequeña escala. Depende de los montos y los destinos. Me quedé mirándola. ¿Rodrigo puede ir preso? Patricia eligió sus palabras. Eso lo determina un juez. Yo no puedo decirle qué va a pasar. Lo que sí le digo es que el caso que tenemos ahora es mucho más serio de lo que era hace 2 semanas. Asentí despacio. ¿Qué necesitas de mí ahora? Por ahora nada más. Déjeme trabajar con esto. Señaló la bolsa del teléfono. Y señora Elena, no hable más con Rodrigo sobre el caso. Nada. Si él le pregunta algo, dígale que hable con su abogado. ¿Tiene abogado ya? Llamó al mío esta mañana. Una pausa pequeña. Eso significa que también está moviendo fichas. Salí a la calle con el sol de media mañana encima. Y me detuve en la acera. Pensé en Rodrigo en esa cocina, con los ojos cerrados, con esa voz opaca diciendo la cuenta del exterior, como si se le hubiera escapado algo que cargaba demasiado tiempo. 34 años. ¿Cuándo había empezado realmente todo esto? ¿Había habido un Rodrigo diferente alguna vez? ¿O siempre había sido este, y yo simplemente no había querido ver? No tenía respuesta. Quizás nunca la tendría. Y tuve que aceptar que vivir sin esa respuesta también era parte de lo que venía. Antes de continuar, necesito decirte algo. Si el nombre de tu país tiene una E, suscríbete. Y cuéntame desde dónde me acompañas. A nuestra edad, una comunidad también es una forma de fuerza. Daniela me llamó ese mismo día al mediodía. Mami, Gustavo me contó lo de anoche. ¿Qué te contó? Que fue a la casa. Que tú lo encontraste. Una pausa. Está muy alterado. Imagino. Mami, él dice que si tú sigues adelante con esto, él va a... Se detuvo. ¿Va a qué, Daniela? Dice que tiene cosas que pueden complicarte a ti también. Que tu nombre está en papeles que hacen ver que tú sabías todo. Lo esperaba. Patricia me lo había advertido. Daniela, escúchame bien. Usé esa voz. La voz que usaba cuando ella era niña. Y necesitaba que le dijeran algo importante de verdad. Lo que Gustavo está haciendo ahora mismo se llama amenaza. Y si tú me lo estás transmitiendo, aunque sea sin querer, tú estás en medio de algo que puede hacerte daño. Yo solo quería avisarte. Lo sé. Y te lo agradezco. Pero, Daniela, necesito que hagas algo. ¿Qué? Habla con Patricia hoy. Esta tarde. Dile todo lo que sabes. Todo lo que me dijiste a mí.
Y todo lo que Gustavo te ha dicho hoy. Respiré. Si tú cooperas voluntariamente, tu situación es completamente diferente a la de él. Silencio largo. ¿Y mi matrimonio? Era la pregunta que yo más temía y que a la vez más entendía. Eso, mi amor, ya es otra conversación. Primero protégete a ti. ¿Y si él...? ¿Te has amenazado antes, Daniela? No sobre esto. En general. ¿Alguna vez te ha amenazado? Silencio. Un silencio que era respuesta. Ven a la casa. Dije. Ven ahora. Daniela llegó con una maleta pequeña. No me lo había dicho por teléfono, pero cuando la vi en la puerta con esa maleta, entendí que algo había pasado en esas horas entre mi llamada y su llegada. La dejé entrar sin preguntar nada todavía. La hice sentar. Le serví agua. ¿Qué pasó? Le dije a Gustavo que iba a hablar con tu abogada. Miró sus manos. Se puso muy mal. ¿Te lastimó? No. Pero gritó. Rompió algo. Respiró. Me dijo que si yo hablaba, que si yo traicionaba a la familia, que él se aseguraría de que yo no tuviera nada. Ni casa, ni dinero, ni nada. Lo dijo con una calma que me dolió más que el llanto. Esa calma de persona que ya procesó el miedo y lo que queda es solo el cansancio. Me senté junto a ella. Daniela, ¿cuánto tiempo lleva así? No siempre fue así. Al principio no. Pausa. Pero desde que empezó lo de la empresa, lo de los papeles, se puso diferente. Más controlador. Si yo preguntaba algo se enojaba. Si yo dudaba, decía que no lo apoyaba. ¿Le contaste a alguien? ¿A quién le iban a contar? ¿A ti? Me miró. Tú tenías tus propios problemas con papá. Yo no quería añadir más. Eso me golpeó. Mis propios problemas con papá. ¿Cuánto había visto Daniela que yo no había visto de mí misma? Mami, dijo. ¿Nosotras estamos bien? La miré. Pensé en el correo, en los meses de silencio, en el miedo que ella había cargado sola, en el daño que su silencio me había hecho, sin que quizás ella hubiera tenido del todo la libertad de elegir. No era simple. La vida real no era simple. Vamos a estar bien, dije. No te digo que ya lo estamos, pero vamos a estarlo. Le tomé la mano. Y nos quedamos así un momento. Las dos, en el silencio de esa sala que había visto tantas cosas. Esa tarde, Daniela habló con Patricia. Yo las dejé solas. Me senté en la sala de espera con una revista que no leí y escuché el murmullo de voces detrás de la puerta cerrada. Duró casi 2 horas. Cuando Daniela salió, tenía los ojos rojos, pero la postura diferente, más recta. Como cuando uno suelta algo que cargó demasiado tiempo y el cuerpo todavía no sabe cómo moverse sin ese peso. Patricia salió detrás de ella y me miró. Señora Elena, necesito hablar con usted también. Entramos. Su hija acaba de darme información que corrobora el esquema completo. Hizo una pausa. Y hay algo más que ella me dijo que usted necesita saber. Dígame, Gustavo no es solo el esposo de su hija. Gustavo es el arquitecto principal de todo esto. Rodrigo le abrió la puerta. Pero fue Gustavo quien diseñó la estructura, quien contactó al notario, con licencia suspendida, quien abrió la cuenta con su apellido, quien redactó el documento que usted firmó. Lo absorbí despacio. ¿Rodrigo lo sabía todo? Lo sabía y participó. Pero hay una diferencia de grado. Patricia me miró. Lo que esto significa es que el caso tiene ahora 2 imputados potenciales, no 1, y que su hija, al cooperar, queda en posición de testigo, no de cómplice. Cerré los ojos un momento. Daniela, mi niña que había entrado a un matrimonio que la fue encerrando despacio, que había quedado atrapada entre su esposo y su padre, que había callado por miedo y no por maldad. Eso no borraba el daño. Pero lo explicaba. ¿Qué sigue ahora? Pregunté. El juez tiene el expediente. La medida cautelar está activa. Con la declaración de Daniela y los datos del teléfono, la semana que viene podríamos tener una audiencia preliminar. ¿Rodrigo va a estar en esa audiencia? Sí, y su abogado. Asentí. ¿Estaré yo? Usted y yo. Juntas. Esa noche Rodrigo llegó tarde otra vez. Esta vez yo estaba en la sala con la luz encendida esperando. Me vio y se detuvo en la entrada. Daniela está aquí. Dije, se queda unos días. Algo cruzó su cara. Quizás calculó lo que eso significaba.
Quizás ya lo sabía. ¿Habló con la abogada? Sí, Rodrigo asintió muy despacio. Se veía cansado. Genuinamente cansado. De esa manera en que el cansancio no es físico, sino de algo más adentro. Se quedó parado en la entrada de la sala un momento, como si quisiera decir algo y no encontrara las palabras. O quizás sí las encontraba, pero sabía que ya no servían de nada. Elena, dijo finalmente. Rodrigo, ¿había alguna forma de que esto terminara diferente? Lo pensé. Era una pregunta honesta. Quizás la primera en mucho tiempo. Sí, dije. Si me hubieras tratado como tu igual, en lugar de como un papel que firmar. No respondió. Subió las escaleras. Y yo me quedé sola en la sala iluminada, con el sonido de la casa a mi alrededor, pensando que a veces la respuesta más honesta es también la más sencilla. No necesitaba más que eso. Esa noche, ya pasada la medianoche, y me llegó un mensaje de Marcos. «¿Cómo estás, mamá?», le respondí. «De pie, 3 puntos». Su respuesta llegó rápido. «Eso es todo lo que necesito saber». Puse el teléfono boca arriba sobre la mesita. Miré el techo. La audiencia era en una semana. En una semana, por primera vez en 34 años. Yo iba para entrar a un cuarto y hablar con mi propia voz, con mis propias pruebas, sobre mi propia vida, sin firmar nada que no entendiera, sin callar nada que necesitara decirse. Cerré los ojos. Y afuera, en el patio, el árbol de mango viejo seguía ahí, inamovible. Como siempre, la audiencia fue un miércoles. Amaneció con sol, de esos soles claros que no calientan todavía, pero iluminan todo con una precisión casi cruel. Me levanté temprano, me duché con calma, me puse el vestido azul oscuro que guardaba para ocasiones importantes, el que tiene los botones pequeños en el cuello, y que Consuelo siempre dice que me hace ver seria, sin perder la calidez. Quería verme exactamente así. Seria, sin perder la calidez. Daniela me esperaba en la cocina. Llevaba 3 días en casa. Dormía en el cuarto de Marcos. Se levantaba temprano. Me ayudaba en silencio. Había algo entre nosotras que todavía estaba frágil, como una rama después de la tormenta, que puede sostenerse o quebrarse, según cómo la trates. Las dos lo sabíamos. Las dos caminábamos despacio alrededor de eso. «¿Cómo dormiste?», me preguntó. «Bien», dije. Y era verdad. Sorprendentemente. Me sirvió café sin que yo lo pidiera. Lo puso frente a mí con la misma mano que cuando era niña me traía dibujos a la cama los domingos. «Mami, dime, gracias por no haberme dejado afuera de esto». La miré. «Eres mi hija», dije simplemente. Y ella asintió. Los ojos brillantes. Pero no lloramos. No era momento de lágrimas. Era momento de otra cosa. Tomé el café. Nos quedamos en silencio las dos, mirando por la ventana el árbol del patio en la luz de la mañana. Rodrigo salió antes que yo. No hablamos. Se vistió en silencio. Tomó su maletín. Y en la puerta se giró un momento, como si fuera a decir algo. No dijo nada. Salió. Yo lo escuché alejarse y pensé que eso era, quizás, el resumen de 34 años. Un hombre que se giraba en la puerta y al final no decía nada. Patricia me esperaba afuera del juzgado a las 8:30. Vestida de gris, carpeta en mano, con esa expresión concentrada que yo ya reconocía como su modo de trabajo. «¿Lista?», me preguntó. «Sí», dije. Y lo estaba. No con la seguridad de quien sabe exactamente cómo va a terminar todo, sino con la seguridad de quien sabe exactamente por qué está ahí. Entramos juntas. El juzgado tenía ese olor particular a papel viejo y aire acondicionado, que parece igual en todos los juzgados del mundo. Pasillos largos, piso de mármol, gente esperando en bancas con caras de quien carga algo pesado. Yo también cargaba algo pesado, pero lo cargaba con las 2 manos, de frente. Entramos a la sala de audiencias. Rodrigo ya estaba sentado del otro lado de la mesa, junto a su abogado, un hombre mayor, traje oscuro, cara de quien ha visto demasiadas cosas para sorprenderse de algo. Rodrigo me miró cuando entré. Yo lo miré también. 34 años en esa mirada. Toda la historia que compartimos. Las noches buenas y las malas. Los hijos.
las mudanzas, las crisis superadas y las que no, y debajo de todo eso, este momento. Este miércoles con sol claro, aparté la mirada y me senté junto a Patricia. No voy a contarte cada palabra de esa audiencia. No porque no las recuerde, las recuerdo todas, sino porque algunas cosas tienen un peso que no se transporta bien en palabras. Algunas cosas hay que haberlas vivido para entender exactamente cómo pesan. Lo que sí te digo es esto. El juez leyó el expediente. Patricia presentó las pruebas. El documento firmado bajo engaño. El notario con licencia suspendida. Los estados de cuenta. Los mensajes del teléfono negro, recuperados por el perito, incluido el que decía todo listo. Solo falta que ella firme. La declaración de Consuelo. La declaración de Marcos. La declaración de Daniela. Cada prueba era una piedra. Las fuimos poniendo sobre la mesa una por una. El abogado de Rodrigo habló. Intentó construir una narrativa alternativa. Que todo era una reestructuración legal, que yo había firmado con conocimiento, que la cuenta bancaria era un mecanismo de protección familiar. El juez escuchó. Y luego me miró a mí. Señora, ¿desea agregar algo? Patricia asintió levemente. Me levanté. 62 años. Vestido azul oscuro. Botones pequeños en el cuello. Señor juez, dije con voz clara. Lo único que quiero agregar es esto. Durante 34 años fui una esposa fiel, una madre presente y una persona que confió. No por ingenuidad, por elección. Confiar era mi forma de amar, pero la confianza no es un contrato en blanco. No es permiso para usarla. Hice una pausa pequeña. Lo que pidieron que firmara no era un trámite. Era mi renuncia. Y yo no renuncio a lo que es mío. Me senté. Y Patricia miraba al frente con esa expresión concentrada de siempre. Rodrigo miraba la mesa. El juez no resolvió todo ese día. Estas cosas no se resuelven en una mañana. Pero sí emitió una resolución provisional. La medida cautelar se mantenía. Los bienes conyugales quedaban congelados. El documento que yo había firmado fue declarado provisionalmente nulo por irregularidad notarial y se ordenó una investigación complementaria sobre los movimientos de la cuenta exterior. Eso último fue lo que más afectó a Rodrigo. Lo vi en su cara cuando el juez lo dijo. No era solo el caso civil ya. Era algo más grande. Algo que podía tener consecuencias que iban mucho más allá de los bienes y los papeles. Salimos al pasillo. El abogado de Rodrigo lo tomó del brazo y se lo llevó hacia un rincón a hablar en voz baja. Yo me quedé parada con Patricia. ¿Cómo estuvo? Me preguntó. Bien, creo. Estuvo muy bien. Me miró. La declaración final fue importante. El juez la escuchó. Asentí. Luego miré hacia donde estaba Rodrigo. Estaba escuchando a su abogado con la cabeza ligeramente inclinada, los hombros menos erguidos que de costumbre. Parecía más pequeño que en la sala. Como pasa siempre cuando las cosas se ponen en su lugar real, no sentí satisfacción. Eso me sorprendió. Pensé que sentiría algo parecido a la victoria, o al alivio, o a la rabia finalmente suelta. Pero no, lo que sentí fue más tranquilo. Más parecido a cuando uno termina de ordenar una habitación que llevaba mucho tiempo en caos. No es alegría. Es simplemente la sensación de que las cosas están donde deben estar. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete. Hay más mujeres como Elena. Y sus historias también merecen ser escuchadas. En los meses que siguieron, muchas cosas cambiaron. El proceso legal continuó. La investigación sobre la cuenta exterior se amplió. Rodrigo y su abogado eventualmente negociaron. No hubo condena penal, pero sí hubo consecuencias civiles significativas. La empresa fue intervenida. Los activos fueron repartidos conforme a lo que correspondía legalmente. Lo que era mío, quedó mío. No era una fortuna, pero era suficiente. Era la mitad de 34 años de una vida construida juntos. Y esa mitad me pertenecía desde siempre. Gustavo enfrentó cargos separados. Daniela se separó de él antes de que el proceso terminara. No fue fácil.
Nada de eso fue fácil. Hubo noches en que mi hija lloró en esta misma cocina hasta quedarse dormida en la silla. O hubo mañanas en que yo no sabía qué decirle más que aquí estoy. Y eso, a veces, era suficiente. Marcos vino más seguido. Dejó de llamar solo los domingos. Empezó a llamar los martes, los jueves, cualquier día, a veces sin razón específica. ¿Cómo estás, mamá? De pie. Eso es todo lo que necesito saber. Esa conversación la tuvimos muchas veces, y cada vez que la teníamos yo sentía algo que tardé en identificar, pero que finalmente reconocí. Gratitud. No la gratitud agradecida y sumisa de quien recibe limosna. La otra, la de quien sabe que tiene personas que eligen estar. Consuelo y yo seguimos tomando jugos de maracuyá en la cafetería de siempre. Un día, semanas después de que todo se asentara, ella me miró con esa honestidad suya de siempre y me dijo, ¿te arrepientes de algo? Lo pensé de verdad. No como respuesta automática, sino de verdad. Me arrepiento de haber esperado tanto, dije. No del proceso, no de haberlo enfrentado. Me arrepiento de los años en que callé pensando que el silencio era paz. Consuelo asintió. ¿Y ahora? Ahora sé que no lo era. Ella giró su vaso sobre la mesa. Ese gesto suyo de siempre. ¿Qué era entonces? Era una trampa, dije, pero hecha de mis propias manos, sin que nadie me obligara. Eso es lo más difícil de aceptar. ¿Y lo aceptaste? Lo estoy aceptando. Hay diferencia. Ella sonrió. Y yo también. Me mudé de esa casa 6 meses después de la audiencia. No porque tuviera que hacerlo, porque quise. Encontré un apartamento pequeño en una calle con árboles. Tiene una ventana grande en la cocina por donde entra la luz de la tarde y una terraza donde puse 2 sillas y una planta que todavía no sé si va a sobrevivir, pero que riego cada mañana con la misma constancia con que hago todo ahora, con intención, con los ojos abiertos. El primer día que dormí ahí, en esa cama nueva, en ese cuarto nuevo, el silencio era diferente al de la casa de 34 años. No era el silencio de alguien que contiene. Era el silencio de alguien que eligió. Dormí hasta las 7 de la mañana, sin escuchar teléfonos vibrando, sin calcular pasos en el pasillo. Solo yo, el apartamento, la luz que empezaba a entrar por la ventana. No te voy a decir que todo quedó resuelto perfectamente. La vida no funciona así. Y yo ya tengo 62 años para saber que las historias reales no terminan con todos los cabos atados. Rodrigo y yo no volvimos a que hablar mucho. Lo necesario para los trámites finales, nada más. No hay odio de mi parte. Hay algo más parecido a la distancia que uno toma frente a algo que alguna vez fue importante y que ya no lo es. Como una cicatriz que ya no duele pero que uno ve en el espejo. Y recuerda, Daniela y yo estamos reconstruyendo. Despacio, sin fingir que todo está bien antes de que lo esté. Ella está en un proceso con una psicóloga. Yo también fui algunas veces. Y digo esto sin vergüenza porque a los 62 años uno aprende que pedir ayuda no es debilidad. Es precisamente lo contrario. Y el árbol de mango del patio de la casa que dejé, ese árbol viejo que Rodrigo siempre quiso cortar, sigue ahí. Lo sé porque Daniela pasó por esa calle la semana pasada y me mandó una foto. Estaba floreciendo. Si llegaste hasta aquí, quiero pedirte algo. Dale like a esta historia, no por mí. Por todas las mujeres que alguna vez firmaron algo sin leerlo porque confiaban. Por las que callaron pensando que era lo correcto. Por las que todavía están en el silencio que yo confundí con paz. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. A veces una historia es lo único que le falta a alguien para dar el primer paso. Yo me llamo Elena. Tengo 62 años. Manos que todavía huelen a canela cuando cocino. Y una ventana grande por donde entra la luz de la tarde. Eso, a esta edad, con todo lo que costó llegar aquí, es exactamente suficiente.